Y ahora vamos a nuestra entrevista. Nuestra entrevistada de hoy es Marisol Perestello, candidata a la presidencia, a quien le voy a preguntar, primero que nada, ¿qué opina de lo que acabamos de decir? Bueno, buenas noches. En realidad no sorprende, ¿no? Lo que sorprende es que Gerí haya sido elegido presidente del Congreso cuando se sabía que iba a terminar siendo presidente de la República. Eso estaba cantado. Él en realidad representa lo peor del Congreso. Es un buen representante de lo que hoy el Congreso representa para todos. Pero es una vergüenza como país que tengamos una persona con esas características dirigiendo nuestros destinos, o por lo menos destruyendo nuestro destino, sería más exacto. No me sorprende tampoco que el fiscal Aladino haya encarpetado esa investigación, porque el señor Gerí siempre estaba más preocupado por desaparecer el polo sin mangas que estaba en la escena del crimen que por buscar al presunto responsable de un hecho en el que evidentemente él tenía que dar explicaciones, ¿no? Es en realidad penosa la situación que estamos viviendo. Y que además cierra el círculo con lo que empezó diciendo cuando inició el programa, ¿no? Y es que esto está conversado para que mañana no pase nada. Y debería de pasar, porque si dejamos que el señor Gerí y sus prácticas se queden lo que resta de este periodo de gobierno, es decir, hasta el 28 de julio, no solamente va a seguir ridiculizando a la mujer peruana y con estas prácticas extrañas de personas que entran y salen del gobierno sin ningún tipo de control, sino que además nos pone en riesgo, ¿no? Porque lo que está haciendo con Sunir en la administración del INPE pone en una situación muy delicada el control del crimen organizado desde dentro de las cárceles. A mí la verdad es que la situación del país me preocupa muchísimo. De hecho, esa es la razón por la cual estoy en esta pelea contra casi todo, con todo cuesta arriba, para intentar que llegue al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados, gente que de verdad quiere hacer algo por el Perú. Bueno, es una pelea perdida ya, ¿no? Por No, lo menos en cuanto a la presidencia. La cuestión es a ver qué bancada obtiene, ¿verdad? no creo que sea perdida, César. Es difícil, es muy difícil sin plata, con un cuarto de franja perdido, porque preferimos hacer las cosas que hay que hacer y denunciar la designación irregular de un medio que no correspondía. Es difícil porque no tenemos los millones que tiene la gente para hacer campaña. Yo vengo de una ruta norte y en realidad no veo gente haciendo campaña como debería, sino una exhibición de poder que no se condice con la realidad de la acción política que han tenido Acuñas y demás. Tanto en Bueno, el pero al margen Congreso. del dinero, Marisol, el asunto es que alguien se puede decir, esta señora postula por un partido que fundó Miguel del Castillo, que es un auténtico sinvergüenza, ¿no? ¿Mm? Pero también puede decir, César, esta señora lo votó de su partido, esta señora denunció a los responsables que pudieran existir y el propio partido lo Pero hizo. esta señora no previó entonces que Miguel del Castillo era lo que era y le permitió que se, que se llevara la plata de la OMPE a su propia empresa. No, en eso estamos esperando que esa plata regrese a la OMPE, ¿no? Nosotros hemos hecho la renuncia a la parte de la franja que corresponde y la gestión que estamos haciendo es que no se le pague ese dinero porque sería un hecho que estaría corroborando y permitiéndole actuar con total impunidad, ¿no? En ese trabajo estamos Y esta ahora. señora permitió también que hubiese firmas falsas, evidentemente salidas de la imaginación del señor Miguel del Castillo. Miguel de Castillo es responsable sin duda de la franja electoral. Si termina teniendo alguna responsabilidad en las 32 firmas que el jurado está investigando y que nosotros también hemos denunciado penalmente y que el propio partido denunció penalmente, tendrá que responder por eso. Pero yo creo que son cosas diferentes, César. El problema de la firma falsas es un problema del sistema, que he denunciado junto con otras personas penalmente porque esto viene dándose hace muchos años, no lo apruebo, es parte del problema que estamos viviendo ahora, pero el tema de la franja es un acto absolutamente distinto de su exclusiva responsabilidad y nosotros hemos actuado como correspondía. Deja de ser Bueno, candidato, se le desvincula de todos los cargos del partido, siendo fundador, uno de los 48 fundadores que tiene el partido. Ha habido unidad en la decisión del partido, no es solo un acto mío, toda la plancha y todo el equipo político
denunció el tema ante la OMPE. Y si me preguntas por qué es que él llegó tan lejos... Bueno, pero en lo realidad, denunció Marisol después de que se consumó. ¿Cómo es que se consumó? Ustedes no tenían ningún manejo sobre el asunto. Y claro, nosotros añadiré un elemento para cualquier, digamos, escéptico en relación a su personalidad, Marisol. ¿Esta Ujú. señora no fue la misma que dijo hay que votar por Keiko desesperadamente? Desesperadamente no, con la misma náusea con la que hoy lo recuerdo, ¿no? Y yo creo que son también dos cosas diferentes que tienen explicaciones claras. En el caso del señor Miguel del Castillo, yo entré a un partido en el que él era fundador sin duda, pero que no tenía presidente y no tenía dueño. Y eso ha quedado corroborado con las acciones que hemos tomado ahora como partido al separarlo de todo. Primera cosa. Y en el caso de Keiko, sí, yo ya he señalado en repetidas ocasiones, y es lo único que puedo lamentablemente hacer respecto de eso, que ese voto a mí me avergüenza, que se dio en una coyuntura muy particular en la que conocía al presidente Castillo de la época de la huelga magisterial, porque yo era ministra, y después de acuerdos sobre la mesa que eran convenientes para el magisterio, él salía y hacía otra cosa, manteniendo durante 3 meses a niños fuera del colegio. Hoy me queda claro que Cerrón, Keiko, Dina Boluarte, todos son lo mismo, ¿no? Porque no es un tema de quién hubiese sido mejor, ¿no? Espero que no pongamos al país esta vez en la situación de tener que elegir entre eso, y por eso es que mi candidatura a la presidencia con un equipo de gente decente y con la capacidad de separar a los que se meten en la política por las razones incorrectas, nos permita transitar a una institucionalidad que hoy día se han encargado de destrozar, ¿no? Es del Congreso, el pacto mafioso, Keiko, Cerrón y todos los que están hoy en el poder. Y bueno, sumaré otro asunto también incómodo. Esta es la señora, simpática, elocuente, lúcida, pero es la señora a la que Catherine Ampuero llama Miss Odebrecht, porque dice que favoreció de un modo descarado a Odebrecht con un decreto cuando era ministra. Sí, ese es el de los tres. En ese sí no puedo señalar nada más que mi satisfacción de que ya sea pública la resolución de un colegiado que llama a la señora Caterina Ampuero negligente. La única persona que a mí me sindica en el caso Odebrecht es la señora Ampuero, que ha construido su carrera a costa de mi prestigio. El 003, estimado César, es algo de lo cual yo estoy muy orgullosa, porque hay que tener la línea de tiempo clara. El escándalo Lavajato es en diciembre. El decreto de urgencia 003 es en febrero del 2017, después de que le niegan al procurador Enco una acción para que no se llevara la plata a Odebrecht. En febrero hay vacaciones judiciales. Odebrecht se hubiera llevado toda la plata que tenía en el Perú, porque ya tenía un acuerdo con Brasil, con Suiza, con Estados Unidos. La señora Ampuero entra en febrero y se va en julio. En junio es que ella plantea una medida de inhibición que no tenía nada que ver con el decreto de urgencia. Y en julio yo le digo, bueno, si hay una decisión política de Estado recogida en el 003 y tú no lo aplicas y con eso quiebras la cadena de pagos, yo te pierdo la confianza. Meses después, el sistema de justicia saca una resolución donde dice que fue negligente quien pidió la medida de inhibición, la señora Ampuero, y negligente el juez que la concedió, y retrocede todo señalando que la medida más idónea era el decreto de urgencia 003. Ese decreto vence en febrero del 2018 y el Congreso aprueba la ley con la que después se firma el acuerdo. Pero gracias a ese decreto de urgencia, Odebrecht vendió Sharjah. No, eso fue gracias a la ley, el año siguiente. Al año siguiente, el decreto de urgencia lo que permitió es que la Bueno, plata no pero el saliera del Perú. presidente fue el decreto de urgencia, ¿no? Con varios cambios que introdujo el Congreso, que es el Congreso con 74 congresistas fujimoristas, el que lo tiene que explicar, ¿no? Nosotros no teníamos, por ejemplo, la posibilidad de prorratear el pago en el 003. El 003 fue una medida de urgencia. O hacíamos eso o se llevaban todo en febrero. Entonces el señor Muñante hizo una investigación Bueno, en el se llevaron Congreso. casi todo, ¿no? Porque el señor Barata salió aquí Se ileso, la llevó indemne. barata, se la llevó barata. Pero la poca plata que ha podido recuperar el Estado peruano es gracias al decreto de urgencia 003, porque si no se habrían llevado todos, César. Estamos tratando con delincuentes que no tenían ningún interés en el Perú. Le convenía mucho más el acuerdo al que habían llegado con Brasil. Tan es así, tan duro fue el 003 que Brasil exoneró del pago
a Odebrecht porque señaló que el 003 fue confiscatorio, cosa que no es verdad. Era una norma bastante audaz que decía, si tú ya reconociste tu culpabilidad, tienes que pagar una indemnización, tienes que pagar reparación civil y yo voy a asegurarme que la plata se quede en el Perú, y eso es lo que se hizo. No hay nadie, no hay una sola investigación en el caso, ni siquiera Muñante, que es del partido de la señorita Ampuero y que trabajaba con él, ha podido incorporarme en la investigación que han hecho en el Congreso, porque mi actuación fue totalmente transparente. La propia Julia Príncipe reconoció en la investigación en el Congreso que ella no había leído el 003. Así que, en realidad, para mí el tema es un tema del que estoy orgullosa. Yo pude no haber hecho nada, César, como la mayoría de funcionarios que prefieren no meterse en líos. Estaba el fiscal, estaba el procurador, pero si yo no hacía algo que pudiera impedir que la plata se fuera, iba a tener que después responder por algo, o por lo menos vivir con el no haber utilizado un poder que tenía y que me permitía impedir que se salieron con toda la suya. Se salieron con parte, pero no con toda. Y eso fue gracias a la oportunidad del 003. ¿Por qué alguien habría de votar por usted? Porque soy una persona que conoce el Ejecutivo y el Legislativo, que ha salido de tener el poder con la tranquilidad de poder caminar por la calle sin avergonzarse, porque tengo un equipo de trabajo de primer nivel, gente que ha trabajado en el Estado y que ha salido del Estado con reconocimiento y respeto, como Raúl Molina, que es candidato a la vicepresidencia, autor del plan de gobierno, de convocar el equipo y de su redacción final, será el primer presidente del Consejo de Ministros, porque tengo gente que conoce diferentes temas que importan, temas sociales, que son necesarios en un país que tiene todo tipo de problemas. Tenemos dirigentes ganaderos, cocaleros, cafetaleros, yendo a Senado o como parte importante del equipo. Tenemos al fundador de AIDCEP, Evaristo Núzcuaj. Tenemos al magisterio con nosotros en una alianza con el Frente Social, con Rodecindo Vega. Es un equipo de gente del que yo soy parte. El tema de seguridad es el tema del que yo... ¿Pero qué quieren hacer con el Perú? Tendrán un montón de gente, pero tenemos un norte, que es lo ¿qué que nos une tiene a esa gente? ¿Qué une a esa gente del Perú? Lo unen principios y valores claros, en blanco y negro, libertades todas, todas, no solo las económicas, también democráticas y sociales, y justicia. Es una confluencia de gente de izquierda o de derecha demócrata. Tenemos desde Justiniano Apaza hasta Jean Paul Benavente, y confluimos en un plan de gobierno y en un norte claro para el Perú, en un norte claro que el Perú no tiene hace muchos años, nadie sabe dónde va, y en que no queremos, si esto fuera la fábula de los tres chanchitos, esa casita que la soplas y se cae, sino una casa fuerte que se construye con institucionalidad, y eso es lo que estos 5 años vamos a tener que recuperar, porque la han destrozado. Hoy el Perú tiene un cartel: puertas abiertas, ventana abierta, crimen organizado, ven acá, no te va a pasar nada, y por eso estamos como estamos. ¿Pero cuál es el programa? Nosotros tenemos, bueno, te hablo del programa. No hemos hecho un plan de gobierno sectorial, César, porque creemos que la persona, la gente, que es el centro de nuestra preocupación, no tiene un pedacito de problema de tráfico y otro pedacito de problema de inseguridad, y que los ministerios pueden echar la culpa al otro y no atender las demandas del ciudadano. Creemos un Estado al servicio de la gente. Primer eje, seguridad. Obviamente seguridad, orden, lucha contra el crimen organizado, integridad, lucha contra la corrupción. Segundo eje económico: lo que funciona tiene que funcionar bien, con reglas claras y sin abuso de la posición de dominio. La informalidad tiene que transitar a la formalización, no como un castigo, sino como una oportunidad. Y necesitamos, con tecnología y con innovación y con transferencia tecnológica, poder generar nuevos ingresos a partir de nuestros recursos, que no sean solamente materia prima, sino que pasemos a un proceso de industrialización. Y el tercer eje, a partir de tener la casa segura y un ingreso económico estable, es educación, salud y bienestar, con labores de cuidado y deberes de cuidado que nunca se han aplicado en el país, con enfoque de género y enfoque interseccional. Eso con una transformación del Estado al servicio de la gente y con una visión territorial y de sostenibilidad ambiental. Wow. Es bonito. A mí me gusta. Sí, mucho. Suena a melopea. No, sí, no, es una buena melodía. Es una buena suena melodía. bien. Suena bien y es mejor, porque la gente que sabe hacer y quiere hacer. Pero suena a, digamos, a viejo palabreo también. Bueno, se lo digo con todo respeto.
Pero lo sé, y de ti yo siempre espero la dura crítica respetuosa y la aprecio mucho. Mira, el problema es de Porque confianza. es casi plantear, digamos, el paraíso, ¿no? La Es que no, inmediatez del paraíso, no, la esa es la proximidad de única, todas las soluciones, además simultáneas. esa es la única cosa que no hay nada No, no, simultáneo, son no ofrece sinónimos. usted ninguna dificultad. No Todos son todas, atajos hacia la todas, felicidad. todas. Lo único que yo ofrezco es norte, que no hay. Mientras el Perú no tenga, y no va a hacerse esto en 5 años, ¿ah? Nosotros ofrecemos una transición. Por eso es que en el plan de gobierno ponemos hasta dónde puede llegar el Estado. Pero el norte exige ciertas medidas de pronto Drásticas. no tan populares, sino más bien ásperas. Por ejemplo, decirle a las mineras, oye, el oro está casi $6.000. ¿Por qué no pagas un poquito más de impuesto? Y, por No te... ejemplo, decirle a las universidades privadas se acabaron las exoneraciones. Eso va para el 6% que le debemos a la educación hace muchos años. Ah, pero claro que sí, claro que Claro. sí. O sea, yo iba a decir, Sí lo haría, sí lo haría. pero por supuesto, es que si no, no se puede, César. O sea, nosotros no tenemos un plan de sueños, tenemos un plan con metas a 100 días, a 1 año, a 2 años, a 5 años. No vamos a lograr el Perú que queremos en 5 años, vamos a dejar una posta en las bases de una institucionalidad que hoy no tenemos. Las bases de la casa sólida. La casita que soplas, tipo con el chanchito zángano que vende humo, esa no me interesa. La casita que teníamos pre-pandemia tampoco funciona. Una casa sólida requiere replantear el Estado, una transformación del Estado que no le va a gustar a nadie. El país está lleno de fortunas hechas a partir del privilegio, a partir de vacas que decían MUC, por citar, digamos, de una cosa antigua, pero que seguramente recuerdas con total claridad. O sea, mucha gente ha hecho fortunas en este país a propósito del privilegio, la prebenda, el amiguismo. La gente que ha hecho fortuna trabajando, lo felicito, sigan haciéndolo. Acá van a tener reglas claras y seguridad, pero no vamos a permitir que se genere utilidad a costa del trabajador, no vamos a permitir que sigan habiendo exoneraciones que no tienen ninguna finalidad. ¿Por qué la universidad privada tiene exoneraciones? ¿Por qué ese dinero no se usa para beca 18, para cumplir con el 6% del prometido a la educación en la política pública número 12 del Acuerdo Nacional? ¿Por qué? Porque no le interesa a nadie. Porque se han puesto todos de acuerdo para destruir el país, porque tenemos meses discutiendo sobre Rolex, sobre operaciones, sobre un mañoso que debería estar en el psicólogo y no gobernando el país, cuando los niños tienen anemia, desnutrición, no van a saber leer, no van a saber escribir, los colegios no están listos, la infraestructura es un desastre. La verdad es que sí, prometemos trabajo, mucho trabajo, César, y no te puedo asegurar que no van a haber más Migueles del Castillo que se metan. Lo que sí te puedo asegurar es que voy a hacer lo mismo que he hecho con él. Acá no hay sitio para los dos. Así que uno se va. ¿Y se va quién? El que comete el abuso de la posición, el que no sabe cuáles son los límites, ese es el que se va. Y estoy muy contenta de que el partido no solamente haya respaldado esto, sino que lo haya impulsado junto conmigo. Muchas gracias, Marisol Perestello. Y buena suerte. Muchas gracias a ti también, César.